datos clasificados. ¿Ok? Datos clasificados, así como hemos visto para calcular la media aritmética, la mediana, para datos que están en tablas, ¿no? Así también vamos a ver ahora cómo se calcula la varianza. Entonces ya hemos visto primero la varianza para datos sin clasificar, ahora vamos a ver varianza para datos que están en tablas. Entonces, cuando tenemos tablas, esta es una fórmula, ¿no? Pero, como le digo, hay otros libros que usan esta otra fórmula de aquí, ¿no? Y esta es la que más vamos a usar nosotros, ¿no? Más fácil. Entonces, en algunos libros aparece aquí, la varianza es igual, ¿qué cosa? Sumatoria. ¿Qué cosa tenemos entre paréntesis? Si son datos discretos, como esta tabla, ¿no? Los valores de datos discretos, número de hermanos, número de hijos, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Por ejemplo, en total pueden ser 50 familias, ¿no? Entonces, aquí están los valores de X y Y, cuando los datos son discretos. Entonces, si yo quiero aplicar esta fórmula, es cada uno de estos datos de la variable menos la media aritmética, es el resultado elevado al cuadrado, y lo multiplico por su respectiva frecuencia, ¿no? Entonces, y esa sumatoria lo divido entre el total de datos. Pero, esta otra fórmula es más práctica, ¿no? Varianza al cuadrado es igual, hay una sumatoria. ¿De quién? X y al cuadrado, cada dato elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia, ¿no? Si son 5 datos, voy a tener 5 veces este paréntesis. Si son 8 datos, voy a tener 8 veces este paréntesis, ¿no? En una tabla. Y esa sumatoria se divide entre el total de datos y la resto, la media aritmética elevado al cuadrado. Vamos a ver entonces primero para tablas con datos discretos, ¿no? Una tabla así como esta de aquí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, completar la tabla de distribución sobre los meses de edad de 50 niños en el momento de andar por primera vez. O sea, aquí tenemos 50 datos, ¿no? En una tabla. Ahí está la tabla. Esto de acá, ¿cuál es la variable en este caso? Es la edad en meses, ¿no? La edad en meses. De 50 niños cuando dan su primer paso. Entonces tenemos aquí 50 niños, ¿no? Y aquí tenemos las edades en meses cuando empezaron a caminar. Un niño empezó a los 9 meses, 4 niños empezaron a caminar cuando tenían 10 meses, 9 niños empezaron a caminar cuando tenían 11 meses, 16 niños empezaron a caminar cuando tenían 12 meses, 11 niños empezaron a caminar cuando tenían 13 meses, 8 niños empezaron a caminar cuando tenían 14 meses, un niño empezó a caminar cuando tenía 15 meses de edad. Ok, entonces por eso digo, ya depende de las variables, ¿no? Puede ser el número de hijos, el número de hermanos, el número de trabajadores, en este caso es el número de meses, cuando empiezan a caminar por primera vez los niños. ¿Cuántos son? 50. Entonces ya me dicen, ¿no? Me dan una tabla ya. Me dicen, complete la tabla. Generalmente son preguntas ya de tipo de una prueba, ¿no? Una prueba porque ya aquí simplemente se le pide al alumno que complete la tabla y aplique la fórmula. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la tabla, mi tabla en este caso contiene 4 columnas. La primera columna son los valores de la variable, de X y, ¿no? En este caso son meses. Meses que empiezan a caminar los niños. ¿Cuántos meses tenían los niños cuando empiezan a caminar? Primera columna para la variable, en este caso son meses. Segunda columna, frecuencia, ¿no? En total son 50. Y me piden que complete aquí. ¿Qué tengo en la tercera columna? Tengo el producto de cada valor de la variable por su respectiva frecuencia, para cada caso, ¿no? Voy a completar esa columna. Y en la siguiente columna, ¿qué tengo? Cada valor de la variable elevado al cuadrado multiplicado por su respectiva frecuencia absoluta, ¿no? Y luego lleno esa columna. Entonces, a ver cómo quedaría mi tabla. Mi tabla quedaría así. Entonces, aquí tengo los valores de la variable, ¿no? Lo que tenía inicialmente, la frecuencia respectiva, total son 50 niños, ok. Aquí, cada valor de la variable por su respectiva frecuencia.
Para la primera, 9 por 1, 9. 10 por 4, 40. 11 por 9, 99. 12 por 16, 192. 13 por 11, 143. 14 por 8, 112. Y 15 por 1, 15. Y tengo que sumar. Si usted suma toda esta columna verde, 9, 40, 99, 192, 143, 112, 15, le da el total, esa sumatoria, 610. O sea, tiene que completar toda la tabla. ¿Ok? La última columna, ¿qué tenemos? Cada valor de la variable elevamos al cuadrado y ese resultado lo multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta. Por ejemplo, para la primera fila, 9 lo elevamos al cuadrado. 9 al cuadrado, 81. 81 por 1, 81. La segunda, 10 lo elevamos al cuadrado. 10 al cuadrado, 100. 100 por 4, 400. Ahí está. La tercera fila. 11 lo elevamos al cuadrado. 121. Por 9. 1089. 12 lo elevamos al cuadrado, 144, lo multiplicamos por 16 y tenemos 2304. Para la siguiente fila, 13 al cuadrado y el resultado lo multiplicamos por 11 y tenemos 1859. La siguiente, 14 elevado al cuadrado y lo multiplicamos por 8 y tenemos 1568. La última fila, 15 lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 1. Tenemos 225. Entonces ya tenemos ya la última columna. ¿Qué cosa es? Cada valor de la variable lo hemos elevado al cuadrado y lo multiplicamos por su respectiva frecuencia absoluta. Eso es lo que está indicado en la parte superior. Ahora tengo que sumar. 81, 400, 1089, 2304, 1859, 1568, 225 y esa sumatoria me da 7526. Ahora sí, ya tengo la tabla completa y vamos a ver. Lo primero que se hace es calcular la media aritmética, o la media, o el promedio. ¿Cómo se calcula el promedio o la media para esta tabla? Para los datos que están en esta tabla. La media aritmética, no se olviden, es esta sumatoria de productos, XI por FI, esa sumatoria, ¿cuánto es? 610. Y lo dividen entre el total de datos. 610 entre 50. En este caso, calculamos la media y la media es 610 entre 50. Si ustedes revisan su fórmula de calcular la media para valores de datos discretos que están en una tabla, así como en este caso, es la sumatoria de estos productos entre el total de datos. La sumatoria de estos productos es 610 y el número total de datos es 50. Entonces la media aritmética es 610 entre 50, 12.2. 12.2, en este caso la media aritmética. Ahora aplicamos la fórmula para la varianza. Para la varianza aplicamos esta fórmula. ¿Qué tenemos aquí? Varianza es igual, sigma al cuadrado es la varianza. Varianza es igual. Esta sumatoria de productos, cada valor de la variable elevada al cuadrado por su respectiva frecuencia. Esa sumatoria lo tengo en mi tabla. Cada valor de la variable elevado al cuadrado por su respectiva frecuencia. Esta sumatoria es esta columna de aquí. ¿Cuánto salió? 7526. Eso es lo que reemplazo en la fórmula. Eso es lo que reemplazo en la fórmula. Entonces aquí la varianza es igual. Esta sumatoria que está en la parte superior, en mi tabla, ¿cuánto es? 7526. Por eso lo pongo, perdón, un ratito, a ver.
Aquí tenemos 610 entre 50, esa es la media aritmética, ¿no? Para la media aritmética trabajamos esta sumatoria. Ok, 610 entre 50, el total de datos, eso es la media aritmética, ahí está. Ya tenemos la media aritmética. Ahora, la varianza. Esta sumatoria de productos, cada valor de la variable al cuadrado por su respectiva frecuencia. Esta es esta columna de azul que está acá, a la derecha. Toda esta sumatoria es 7526. Entonces, cuando yo aplico esta fórmula de la varianza, aquí en esta sumatoria ya lo tengo. 7526. Número de datos. ¿Cuántos datos son en total? 50. Menos la media aritmética, ya lo calculé, la media aritmética. La media aritmética es 12.2. Entonces, simplemente reemplazo en la fórmula, ¿no? En la parte superior, la varianza es igual entonces. En la parte superior, la sumatoria de esos productos de mi tabla, 7526, dividido entre total de datos, entre 50. Y le restamos la media aritmética elevado al cuadrado. En este caso, la media aritmética no salió. En este caso, la media aritmética nos salió 12.2. Entonces aquí, al final, 12.2 elevado al cuadrado. Restamos a este cociente de aquí. Si operamos aquí, 7526 entre 50 menos 12.2 elevado al cuadrado, esto de aquí, primero operamos esto, y esa diferencia me va a dar 1.68. Entonces vamos a volver a repetir. Esto es una tabla para datos discretos, ¿ok? Variable discreta, número de hermanos, número de hijos, etc. En este caso son número de meses, ¿no? De edad de 50 niños que empezaron a caminar por primera vez. Entonces, te cumpliste esa tabla, me dice, aquí están las edades en meses, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y aquí están los niños, ¿no? Y el total de niños son 50, ok. Me piden completar la tabla, ok. Completamos la tabla. Aquí tenemos cómo se calcula esta columna de verde, multiplicando cada valor de la variable xy, 9 por su frecuencia, 9 por 1. La siguiente, 10 por 4, ¿no? 11 por 9, 12 por 16, 192, 13 por 11, 143, 14 por 8, 112, 15 por 1, 15. Sumamos esta columna de verde. Siempre tenemos que sumar y tenemos 610. 610. Eso me va a permitir, si yo divido esta sumatoria xy por fi, sumatoria de estos productos, 610, si yo divido 610 entre el total de datos, que es 50, 610 entre 50, eso es la media aritmética. No se olviden, por eso me dan esa columna. Y la otra columna me dan cada valor de la variable elevado al cuadrado menos la frecuencia absoluta, perdón, por su frecuencia absoluta correspondiente. Por ejemplo, para la primera fila, cuando xy vale 9, 9 al cuadrado, 81, lo multiplico por 1, tengo 81. La segunda, 10 lo elevo al cuadrado, 100. Por 4, 400. La tercera fila, 11 lo elevo al cuadrado, 121. Lo multiplico por 9, tengo 1089. 12 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 16, tengo 2304. 13 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 11, tengo 1859. 14 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su frecuencia, 8, 1568. ¿Por qué? Porque arriba me están indicando qué es lo que debo multiplicar. Cada valor de la variable, que son estos datos de aquí, cada uno de ellos lo elevo al cuadrado y lo multiplico por su respectiva frecuencia. Y se coloca en la última fila. La última fila, 15 lo elevo al cuadrado y lo multiplico por 1, tengo 225. Ya está completa mi tabla. Esta sumatoria, tengo que sumar. Al final me sale 7526
26. Entonces, para calcular la varianza, aplico esta fórmula. Entonces aquí al final se está restando la media aritmética al cuadrado. Entonces primero tengo que calcular la media aritmética. Y esta sumatoria es cada valor de la variable al cuadrado por su frecuencia. Esa sumatoria ya lo conozco en mi tabla. Esa sumatoria es 7526. Entonces, la media aritmética se calcula dividiendo esta sumatoria de cada valor de la variable por su respectiva frecuencia, 610. Esa sumatoria entre el total de datos. Si usted revisa su fórmula, entonces la media es esa sumatoria, 610, entre el total de datos, 50, me da 112.2 unidades. En este caso, ¿qué estamos trabajando? Meses, ¿no? Entonces la media también estará 12.2 meses. 12.2 meses. En promedio, los niños empiezan a caminar cuando tienen 12 meses, 12.2 meses, ¿no? Ok, ahora, la varianza. La varianza se aplica esta fórmula. Esta sumatoria es 7526 y se divide entre el total de datos. Total de datos, entonces, sumatoria 7526, total de datos 50, y a eso le restamos la media aritmética que está elevado al cuadrado. Entonces, operando ahí, 12.2 al cuadrado, operen primero eso, y luego dividan 7526 entre 50 y le restan este resultado que han elevado al cuadrado, 12.2 al cuadrado, y esa diferencia le va a salir 1.68. ¿Qué unidades? Como estamos trabajando meses, ¿no? Son meses, entonces la varianza debe tener sus unidades meses elevado al cuadrado. Si estamos trabajando velocidades en kilómetro por hora, le saldrá kilómetro por hora elevado al cuadrado, la varianza. En cambio, la media aritmética, si estamos trabajando velocidades en kilómetro por hora, la media aritmética tendrá las mismas unidades, kilómetro por hora, kilómetros por hora, velocidad. Entonces depende ya de las unidades. Entonces hemos visto varianza para datos que están sin clasificar, aplicando esta formulita de aquí, y ahora hemos visto varianza para datos discretos, ¿no? Que están en esta tabla, por ejemplo, ¿no? Entonces, aplicando esta fórmula de acá. Entonces, ahí quedaría uno para ustedes, ¿no? También ya luego veremos tablas cuando tenemos intervalos. Cuando tenemos intervalos, ahí ya también se aplica esta fórmula, pero esta XY ya no va a ser cada uno de estos datos, ¿ok? Sino que cuando tengo intervalos, esta XY que va aquí en la fórmula ya no es cada uno de los datos, es el punto medio de los intervalos. El punto medio de los intervalos, las marcas de clase. Entonces, cuando tenemos intervalos, se aplica la misma fórmula, pero esta XY ya no es cada dato, sino es la marca de clase o los puntos medios de cada intervalo. Eso lo vamos a ver ya la próxima. Entonces aquí le dejo uno para ustedes. Completen esta tabla y calculen la varianza, ¿no? Entonces aquí también son variables discretas. Aquí están los valores de la variable. Aquí en la columna, ¿qué le piden? XY por FI, entonces multipliquen. Por ejemplo, 2 por 3, 6, ahí será. 3 por 8, 24, será ahí, y así sucesivamente. En la columna, la última, ¿cómo lo van a completar? Cada valor de la variable lo elevan al cuadrado y lo multiplican por su respectiva frecuencia. Por ejemplo, para la primera, 2 al cuadrado, 4. 4 por 3, 12. 12 iría ahí. Para la siguiente, 3 elevado al cuadrado, 9. 9 por 8, 8 por 9, 72. ¿No? Y así sucesivamente. Luego suman eso. Una vez que completen su tabla, aplican esta formulita para hallar la varianza. Pero primero tienen que calcular, ¿qué cosa? La media aritmética, ¿no? Dividiendo
que van a dividir para la media aritmética esta columna de aquí, este total, entre el número de datos, que el número de datos es 120. Ok, luego reemplazan en esta formulita y ya tienen la varianza. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, esta es la varianza, 1.68 meses al cuadrado. Si yo quiero la desviación estándar de este conjunto de datos, simplemente sacamos la raíz cuadrada a 1.68. ¿Ok? Y si quiero el coeficiente de variación, la desviación estándar es raíz cuadrada de 1.68. Y si yo quiero el coeficiente de variación, esa raíz cuadrada de 1.68 lo divido entre la media aritmética, que en este caso es 12.2, y ese resultado lo multiplico por 100. Y ya tengo el coeficiente de variación. El coeficiente de variación siempre se expresa, generalmente se expresa en porcentaje. Entonces, más adelante vamos a ver ya un ejemplo ya completo. Entonces, pero el trabajo consiste en calcular la varianza primero. Entonces hemos recordado varianza para datos sueltos sin clasificar y varianza para datos que están en una tabla, en este caso variable discreta, ¿no? En este caso. Entonces ya me faltaría con ustedes ver luego tablas con calcular varianza en tablas que tengan intervalos. Entonces ahí le dejo esto para ustedes, esto queda para la próxima. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Ahí he estado revisando sus avances. Bueno, ya hemos visto ya media aritmética, mediana. A partir de ahí va a venir ya la prueba del segundo, de la parte final, ¿no es cierto? Que va a ser la última semana de enero. ¿Ok? Una pregunta será pues sobre media aritmética y mediana para una tabla, luego otra tabla para calcular la varianza o el coeficiente de variación, ¿no? Ya nos falta ver con intervalos. Y luego ya terminaríamos con probabilidades. Entonces, la próxima clase terminamos con varianza para tablas con intervalos y ya empezamos a ver probabilidades. No sé si tienen alguna inquietud hasta aquí. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Calixto? Ninguno, profesor. ¿Chipana? ¿Bernal? Ninguno, profesor. Entonces está fácil. O sea, miren, estadística es pura fórmula, ¿no? Hay que saber simplemente aplicar la fórmula. Yo le voy a dar la fórmula, lógicamente, le voy a dar la fórmula, lo voy a poner ahí en la prueba, ¿no? Y ustedes simplemente van a reemplazar, pero sí tienen que saber qué es lo que van a reemplazar aquí en la parte superior, ¿no? Por eso revisen sus apuntes. Ya la próxima veremos otro ejercicio más de datos discretos, así como esto de aquí, y con tablas que tienen intervalos. ¿Ok? Entonces, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos y cuídense, hay que cuidarse bastante últimamente. Y bueno, ya nos veremos el próximo año. Que reciban un feliz año entonces. Un feliz año y que el próximo año 2021 sea de éxito para todos ustedes. Este año 2020 ha sido pues uno de los peores años que he visto. Bueno, y ustedes también. Entonces ahí nos quedamos y lo único que deseo es que lo pasen bonito, en familia, tranquilos y cuídense mucho. ¿Ok? Gracias, profesor. Feliz año nuevo. Cuídense bastante, gracias. Ya nos faltan poco, ya tres clases más y ya terminamos. ¿Ok?
Bien, ahora le voy a compartir las diapositivas al WhatsApp ahí para que lo tengan de todas maneras. Bien, ahí nos quedamos entonces. Ahí estoy viendo algunos que están, bueno, Milagros, Kevin, que lo hizo muy bien. Gracias.